¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un Bien, bien, gusto. bien. El gusto es nuestro. Esto es un sondeo de opinión. ¿Tiene peso de encuesta? ¿Sobre qué cantidad de gente más o menos la realizaron? Sí, esta es una encuesta a nivel nacional de 1.600 casos con representatividad proporcional a la población de cada provincia. Ujú. Bien, los datos, a algunos los pueden sorprender, a otros no. Esta es parte de la realidad, pero uno lo palpa, digamos, en el circuito en donde convive, sobre todo en lo que recae en los asalariados, que antes por ahí el número era menor, porque el asalariado sabe exactamente cuánto cobra, se puede manejar mejor que un cuentapropista. Por ahí un taxista, diferentes trabajos, el plomero, y vos sabés que este mes me aflojó. Pero esto está pasando mucho en aquel que sabe exactamente cuánto cobra por mes, pero no llega, Paola. Sí, la realidad es que, bueno, lo venimos midiendo mes a mes, ¿no? Ujú. Desde que asumió el presidente Javier Milei, y la capacidad adquisitiva del argentino, de la argentina promedio, se ha venido viendo cada vez más afectada, Ujú. ¿no? Ujú. Si bien uno de los principales indicadores muestra que hay mucha adhesión y mucha aprobación con la baja de la inflación, la realidad es que ha empezado a emerger, por un lado, este número que vos mencionabas recién, casi el 90% dice que necesita recomponer sus ingresos, que no alcanza con la baja de la inflación. Y por el otro lado empieza a aparecer también el miedo a perder el ingreso que se tiene, ¿no? Ajá. Tengamos en cuenta que en la Argentina, Ujú. perdón, en Sí, la sí, está bien. Argentina hay un porcentaje de gente que trabaja en el mercado formal, laboral, pero un gran porcentaje que está en el mercado informal, ¿no? Ujú. Y todos ellos en conjunto tienen, en principio, esta necesidad de recomposición de los ingresos. Claro. Dentro de la consulta que ustedes hacían, estaba específicamente hablando si tiene problemas para llegar a fin de mes. La pregunta era directa y luego se desprendían otras preguntas, como por ejemplo, bueno, si no llegás, ¿qué haces? ¿Eso lo consultaron también o no? Sí, en realidad hay varios indicadores, ¿no? Sí. Dentro de este trabajo de investigación. Hay un porcentaje muy minoritario de los argentinos, menos del 6%, que dice que puede ahorrar algo. Con lo cual la capacidad de ahorro también se ha visto muy afectada, ¿no? La mayoría de ellos, los ingresos que perciben, quienes tienen ingresos, Claro. los afectan principalmente a alimentación, sobre todo a llegar a fin de mes, y un gran porcentaje de ellos dicen que no llegan a fin de mes, Ujú. ¿no? Entonces hay un deterioro muy importante, más allá de esta valoración positiva de la reducción de la inflación. Bueno, cuando empezamos a escarbar un poquito más en esa percepción de la reducción de la inflación, podemos ver que la gente Ujú. percibe que siguen incrementándose las tarifas, sigue Sí. incrementándose el precio de los alquileres, sigue incrementándose el precio de del transporte, sigue incrementándose muchos de los precios de la economía, que hacen que muchas familias que antes podían, por ejemplo, pagarle un paseo a los hijos en el colegio, o un tratamiento odontológico, Ujú. o un arreglo Ujú. en la casa, bueno, no les desbalanceaba el presupuesto. Claro. Hoy la realidad es que eso no se está pudiendo Ujú. llegar, y hay mucha preocupación Sí. en ese sentido. Comer y vestirse,
para poder llegar a fin de mes. Ahora te escuchaba atentamente y esto se termina transformando en una bola de nieve, una bola de deuda vendría a ser, porque si todos los meses no llego, aunque sean 7, 6, 5, 3 días, 2 días, la realidad es que en la sumatoria, cuando tengo que sacar la tarjeta y cubrirla de manera casi inmediata cuando cobro el sueldo, lo que ocurre es que nos vamos endeudando, vamos pateando para adelante esa deuda, pero en algún momento esto se va a complejizar mucho, porque no están hablando, no, en algunos momentos no llego a fin de mes. La gente dice, no llego a fin de mes todo el año. Sí, hay familias que tenían algunos ahorros que los han ido resignando para poder llegar a fin de mes. Algunos que no tenían ahorros han tenido que pedir prestado y muchos otros ven muy deteriorado su nivel de vida habitual, ¿no? Como te decía, sí. Cosas que antes podías darte el gusto, o, entre comillas, ¿no? Darte el gusto de pagarle un viaje de la escuela a los hijos, o comprarles un par de zapatillas, o algo que esté por fuera de la canasta básica alimentaria. Bueno, hoy no se está pudiendo hacer. Y eso deteriora cada vez más la calidad de vida que cada uno tenía previa a esta situación. Y acá interpreto, Paola, en lo que marcabas vos, este contrapunto, en donde la gente dice, che, está bien, tenemos una economía, entre comillas, estabilizada en los números, sobre todo hablando de la inflación, en donde está relativamente baja en el comparativo con años anteriores, pero sin embargo mi sueldo sigue tan bajo que sigo con igual o más problemas de lo que tenía antes. Y en estas situaciones en donde la imagen del presidente, de acuerdo a datos que tienen ustedes, ¿qué está pasando? Mira, la imagen del presidente tiene, a mi criterio, sorpresivamente, una estabilidad que se sostiene en el tiempo. Si vemos la línea de tiempo desde julio del año pasado, es decir, prácticamente un año, vemos que ha caído 3 puntos, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto está dentro del error estadístico, con lo cual podemos decir que es bastante estable en el último año. Y sí, con el nivel de ajustes que ha habido, uno interpreta, ustedes son especialistas, pero caer tan solo 3 puntos es poco. Exactamente, sí. De todas maneras, yo creo que empieza, porque la tendencia muy levemente, pero es a la baja, ¿no? Al deterioro de la imagen del presidente. Yo creo que llega un momento, habría que ver cuándo, eso es muy difícil de medir, en el que el discurso de la macro, es decir, de sanear las cuentas públicas, de reducir el déficit fiscal, de estabilizar la inflación, bueno, empieza por no alcanzar a la micro, ¿no? Por no alcanzar al bolsillo de las familias para poder llegar a fin de mes. Y me parece que ahí es donde empieza a deteriorarse también un poco esta aceptación, que algunos pueden decir es alta, otros pueden decir es baja, depende de el contexto, depende de las expectativas de la gente también, ¿no? Claro. Porque, a ver, podemos decir que durante el gobierno de Alberto Fernández, previo a la pandemia, tenía un 70% de imagen positiva o de aprobación de su gobierno. Sí. Y después de la pandemia y de sucesivos problemas, errores, crisis que atravesó ese gobierno, bueno, cayó a un 40-30%. Hoy Javier Milei, habiendo ganado hace tan solo un año y pico atrás, con el 57% en segunda vuelta, tiene un 42-43% de aceptación o de aprobación de gestión.
Si nos paramos en el número de primera vuelta, bueno, tenemos que decir que ha perdido. Si nos paramos en el número de segunda vuelta, bueno, está un poco mejor. Pero en todo caso, de ese 57%, bueno, ha reducido, por lo menos en términos de aprobación, la gestión del presidente Milei. Bien, clarísimo, Paula. Un gusto haberte tenido al aire. Te saludamos, muy generoso. No, por favor, yo agradecida a usted.